Apreciadas estudiantes, muy buenos días. Damos inicio a nuestra segunda sesión de la asignatura Metodología de la Investigación de la licenciatura en Educación Preescolar de ISAE Universidad. Les doy la bienvenida. Deseo que hayan tenido en estos 15 días pues un tiempo propicio pues de trabajo a nivel personal y pues damos inicio a nuestro trabajo en el día de hoy. Fíjense, parte de la dinámica entre la primera y la segunda sesión ha sido pedirles que piensen en un tema de investigación y que ese tema tiene que problematizarse. ¿Cómo es eso? Yo voy a recordar estas dos ideas que son fundamentales para arrancar una investigación. Yo tengo dos alternativas al momento de investigar. Por ejemplo, primero nos centramos de que estamos hablando de la metodología de la investigación en educación. Eso ya hace que la situación sea distinta a si investigo en sociología, en comunicación social, en química, en física, ¿ok? Ya es distinto. Cuando estoy en la educación, yo investigo, y les decía en la primera sesión, desde tres perspectivas. Pueden ser más, pero entendamos tres perspectivas. La perspectiva curricular didáctica o didáctico-curricular, que es la perspectiva del aula de clase. ¿Qué situaciones observo en el aula de clase que de alguna manera inciden en el aprendizaje o en la enseñanza? Dos, desde la perspectiva de la administración de la educación, es decir, todo lo que conlleva la gestión escolar y el manejo pues, de talento humano, de recursos financieros, de recursos materiales. Y un tercer aspecto que ha despuntado muchísimo es sobre la tecnología en la educación. Es decir, cómo se incorporan las tecnologías al uso directo a través del estudiante y del docente y el desarrollo de la enseñanza y del aprendizaje. Con estos tres panoramas, que repito, pueden ser muchos más si los especificamos, usted precisa alguna problemática. Ese puede ser un paso, ¿no? Preciso una problemática, es decir, puedo ver problemáticas en la gestión escolar, puedo ver problemáticas o necesidades en el área tecnológica, puedo ver problemáticas o necesidades en el aula desde el punto de vista didáctico curricular. Esa es una manera, es decir, veo el problema y lo ubico en un tema, es decir, ese problema está ubicado en un área concreta temática. Por ejemplo, si estoy en preescolar, como es el caso de ustedes, yo tengo una situación en el salón de clase con niños de 3 años que se están incorporando al maternal. Entonces, me doy cuenta que tengo mucha dificultad en el desarrollo de hábitos en niños de 3 años, porque vienen sin el más mínimo elemento de hábito de casa. Entonces, yo puedo orientar mi investigación a trabajar los hábitos en el desarrollo social, por ejemplo, de los niños de 3 años. Entonces, si yo, cuando veo esa problemática, me ubico en un tema, ¿cuál sería el tema? ¿Cuál sería el tema? El área socioafectiva, el área socioemocional o el área de habilidades sociales del niño. Es decir, pienso esa situación y me ubico. El currículum dice que yo tengo áreas: lectoescritura, psicomotricidad, sociofamiliar, ¿sí? Entonces me ubico en el tema. Otro proceso puede ser a la inversa. Me ubico en un tema y entonces ubico desde allí una problemática. Voy a hacer el ejemplo que corresponde. Bueno, a mí me ha gustado en la carrera, que puede ser el caso de varios de ustedes, me ha gustado mucho el proceso de lectoescritura. Entonces yo quiero trabajar sobre eso. Así piensan algunos y está bien. Por eso digo que las dos maneras, el orden aquí no altera el producto. ¿Por qué? Bueno, porque hay temáticas que a nosotros nos gustan muchísimo, nos han tocado, nos ha gustado la manera como nos las han enseñado. Entonces, yo puedo partir, por ejemplo, me gusta la lectoescritura, quiero trabajar sobre la lectoescritura y sobre eso ubico qué problemática ha habido o qué problemática hay y desde allí investigo. Ejemplo, me gusta la lectoescritura y me preocupa
el desarrollo de la lectura o del apresto de la lectura en los niños de kinder de 5 años que están trabajando a distancia. Entonces, investigo cuál ha sido el avance, por ejemplo, de los niños de kinder en el apresto. Ellos no tienen que leer, ellos tienen que generar bases para la lectura. Entonces, quiero saber si la educación a distancia les ha provisto de esas bases o no. Entonces, una cosa es empezar desde el tema, que eso es lo que varias me han mandado, y problematizar, es decir, ubicar la necesidad sobre la que voy a trabajar, o al revés, ubico la necesidad y después lo ubico, después la centro en una temática. Para ubicarnos más todavía, vamos a hacer una actividad tipo ejercicio en una herramienta que se llama PeerDig. Es muy sencilla, van a ver. Es como trabajamos en Jamboard la semana pasada, la vez pasada, perdón. Pero esta vez, cada una va a tener su propia lámina y no va a molestar a la otra. Es decir, que no se va a borrar nada, no se tiene que montar nada. Va a llegar la misma posibilidad de que trabajen, pero ya les voy a decir cómo. Entonces, en la actividad van a describir, tiene dos partes, y en eso nos vamos a dar unos 15 minutos. Fíjense, fíjense lo siguiente. A ver, Yulaisi. Desde el celular puedo realizar la actividad, profesor. Sí la puedes realizar, sí la puedes realizar. Y Okay. te va a llevar a una página. Lo único que sí está pendiente de la indicación, porque para el que esté en computadora, perdón, para el que esté en computadora se abre automático, en el celular también se va a abrir. Pero después tienes que meter un código de 6 letras. Entonces, sencillamente, si no lo ves, lo escuchas y yo lo voy a repetir un par de veces, ¿ok? Eso es todo. Entonces, Ok, fíjense, gracias. perfecto. Esta es un poco la actividad, ¿ok? Esta es la parte de cómo se organiza esa aplicación. La aplicación se trabaja desde Google, desde presentaciones de Google, ¿ok? Entonces, imagínense por un momento que yo hago una presentación de Google, como la están viendo en pantalla, que es el análogo de PowerPoint, pero en línea, en la web, y tengo el complemento de Peer Dick, que es la pera de escritorio, ¿no? Que por eso tienen la perita en la parte superior izquierda, si la ven al lado de metodología. Es el símbolo. ¿Qué pasa? Esta hoja que ven allí que dice, escribe una frase que consideres relevante sobre la lección 1. ¿Sí? Una frase o idea relevante de lo que hicieron en el foro en la primera actividad, ¿sí? Sea una pregunta, sea una duda, sea algo que usted aprendió, lo que usted quiera, lo coloca en la parte donde dice 1. Y en la parte donde dice 2, dice, describe brevemente tu tema y problema de investigación. 2 parrafitos, no tienen que hacer el trabajo al completo allí. Sencillamente 2 párrafos. Y de abajo escriben su nombre. Cuando entren, van a ver que tienen opciones como el Jamboard. Pueden dibujar, escribir a mano alzada, pero van a ver una T. En T le dan y ahí pueden escribir con el teclado. ¿Ok? Vuelvo a repetir cuando ya hayan entrado, por si acaso tienen alguna duda. Pero esas son las 2 actividades que hay que hacer. ¿Ok? Voy a iniciar la sesión. Entonces, ¿qué pasa con la sesión? Fíjense. Hay que entrar, esperen a que yo se los copie en el chat. Hay que entrar a este enlace, que lo voy a copiar en el chat, www.jointd.com. Al entrar a ese enlace les va a pedir ese código que ven allí, XIGCQZ.
X, X, Y, G, C, Q, Z. Ellos lo colocan con palabras para que se entienda, pero están en inglés. Pero si yo se las digo en español, digo xilófono, iglesia, Gustavo, casa, queso, cebra, por decir, aunque cebra, para que se entienda, ¿no? Es decir, eh, esto es una forma mnemotécnica de deletrear, ¿sí? De deletrear una serie de letras, pues. Entonces, X, Y, G, C, Q, Z. No ha entrado hasta ahora nadie, porque en la parte de abajo va a aparecer, dice, no hay estudiantes conectados. Repito, hacen clic, ok, ya hay dos estudiantes y colocan el código. Repito, para los que están en celular y no me pueden ver en el Meet, X, Y, G, C, Q, Z. Ya hay tres estudiantes, cuatro estudiantes conectados. Todavía no pueden empezar hasta que yo se los diga, hasta que yo apriete el botoncito de Start Class. Pero todos pueden conectarse. Si alguna tiene dificultad de conexión o se le está dificultando, haga lo que yo estoy diciendo, hágalo, lo escribe y lo pasa al chat, a este chat de aquí de Meet. Y cuando nos toque, pues lo presentamos. Bien, ya hay 6 estudiantes. Voy a iniciar para que aprovechemos el tiempo. Tengo las 10:25. Tenemos hasta las 10:40 máximo. Si ya veo que han terminado, pues no pasa nada. No tienen que guardar nada. Ustedes escriben y eso se va guardando en la web. Inicio. Entonces, repito, para los que no han entrado, en el chat está el enlace y aquí en la parte superior derecha siguen viendo el código X, Y, G, C, Q, Z. ¿Qué les estoy pidiendo? Dos aspectos. Uno, escribe una frase que consideres relevante sobre la lección 1. Puede ser una pregunta que les haya quedado por resolver, una duda que quieran compartir o una idea que aprendieron que también deseen compartir. En el aspecto 2, describe brevemente cuál es tu tema de investigación y cuál es el problema de investigación. Repito, el tema se ubica en el área de conocimiento específica que vamos a trabajar. Y el problema es la necesidad que te impulsa a desarrollar esa investigación. Cierro mi micrófono por un momento para que se puedan concentrar en el trabajo. Cualquier duda, abren micrófono o me escriben al chat para no interrumpir a sus compañeros.
Profesor, ¿se guardó algo de lo que yo había escrito? Como comentaba, es un archivo que ya está en línea, entonces todo se va guardando a medida que vayas escribiendo, no tienes que apretar ningún botón ni nada, solo lo Lo que dejas pasa, ahí. lo que Ajá. pasa es que me salí sin colocarle mi nombre, por eso Ah, quería no, saber. tranquila, porque tenías que haber empezado sesión, te dijo que empezara sesión con Google, tal. Sí, yo inicié sesión con Google. Entonces se guarda el correo, tranquila. Ya lo vamos, cuando yo muestre ahorita, lo vamos a ver. Entonces no me va a aparecer de inmediato, me va a aparecer cuando yo lo guarde, pero tú me dices que es lo tuyo y lo explicas, no pasa nada. Ah, ok, gracias. Vale. De todos modos, si vuelves a entrar, suponte que volvieras a entrar y vuelves a iniciar sesión, él debería volver a mostrarte lo que ya hiciste, o sea, que no se borró, pues. ¿Podría dictarme el código? ¿Cómo no? X, Y, G, C, Q, Z. Gracias. A la orden. Claro, claro. Ella llegó al higo a la segunda dosis. Profe, una consulta. Dígamelo. ¿Cómo hago para guardarlo? Que no se guarda, se queda automáticamente guardado. Ah, ok, gracias.
¿vale? Quedan 2 minutos para quienes no han terminado. Ok, vamos a compartir lo que ya se ha hecho. Fíjense, él me permite, bueno, son 7 respuestas, estoy en presentación. Yo pudiese seguir explicando, es decir, que tengo como una presentación PowerPoint sobre la que puedo seguir explicando, supónganse, pero ustedes pueden ir respondiendo a algunos aspectos, que fue lo que hicieron. Vamos a ver las respuestas. Eh, Aquí está, por ejemplo, Yulaisi, que sí logró poner su nombre después, ¿no? O sea, que bien, ¿no? Yulaisi, cuéntanos qué pusiste. Hola, bueno, te digo que escribiera una frase o alguna pregunta que Ajá. me haya quedado sobre la lección 1 y mi pregunta es por qué el conocimiento supone ser un problema cuando el ser humano comienza a preocuparse acerca del modo en el cual adquirió el conocimiento. Bueno, describiendo brevemente mi tema sobre la autoestima en niños menores de 5 años, yo siento que es un tema muy importante porque es un elemento básico en la formación personal de cada niño. Para que el niño valore sus capacidades, siento que debe tener una autoestima muy elevado, ya que si el niño es cohibido y por lo menos siempre tiene ese miedo como de que si lo hice bien, no lo hice bien. Por eso siento que es muy importante trabajar el autoestima en niños menores de 5 años. Ok. Eh, 2 cosas. Bueno, yo voy respondiendo si son preguntas o comentarios, ¿no? Fíjense la pregunta que coloca Yulaisi. Porque el conocimiento supone un problema, fíjense, cuando el ser humano comienza a preocuparse acerca del modo como adquirió el conocimiento. Es decir, voy a responder tu pregunta desde tu propio tema. ¿Por qué el conocimiento supone un problema? O sea, ¿por qué tu tema sobre la autoestima femenina de los niños eh, es, es un problema? ¿Por qué se puede convertir en un problema de investigación, se refiere, ¿no? Porque, como tú acabas de decir, a ti te parece que es importante la formación personal de cada niño para que pueda apreciarse a sí mismo
apreciar sus características, apreciar sus virtudes. Eso es así. Ahora, ¿qué sucede? Yo te vuelvo a hacer el mismo planteamiento. ¿Cuál es el problema que tú observas? Es decir, ¿qué vas a estudiar? Porque la autoestima, como teoría, va a ser parte de tu marco teórico. Pero ¿cuál es el problema que están presentando los niños? Te hago preguntas así como, La observa, inseguridad. no, escúchame y ahorita te hago preguntas y tú las vas reflexionando, ¿vale? No como Ok. interrogatorio. Te hago preguntas así como, exacto. ¿Estás observando inseguridad en los niños? ¿Estás observando que no están apreciando sus capacidades? ¿Estás observando que en casa no equilibran el refuerzo positivo y el regaño, por decir algo? ¿Estás observando que los niños están siendo muy introvertidos y no sacan de sí cosas positivas? Es decir, en torno a tu tema, que está muy bien, ¿ok? En torno a tu tema, que está muy bien, ¿cuáles son esos aspectos que consideras que esa forma de adquirir el conocimiento sobre la autoestima es necesario revisarla en un trabajo de investigación? Ese es el punto de tu pregunta, que es lo que decía la guía. Y lo digo de forma sencilla. Un tema se convierte en problema cuando me he dado cuenta que, aunque existe investigación sobre ese tema, todavía falta. ¿Vale? Por ejemplo, uno de los grandes temas y problemas que se van a trabajar ahora es cuál ha sido el efecto del confinamiento en las distintas áreas de desarrollo de los niños. Entonces, eso va a ser un problema. Tú, por ejemplo, Yulai, si lo pudieses enfocar en cómo afectó el confinamiento en el desarrollo de la autoestima de los niños. Otra puede trabajar en la afectación del confinamiento en el desarrollo psicomotor. E incluso ese del desarrollo psicomotor se puede subdividir. ¿Cómo afectó la coordinación motora gruesa? ¿O cómo afectó la coordinación motora fina? Nosotros estamos haciendo observaciones serias en algunos colegios porque el tema de agarrado de lápiz de los niños entre 4 y 7 años se vio bastante afectado. Nosotros en Pureza de María, yo soy el consultor de esos colegios, usamos un programa de lectoescritura propio. Se ha diseñado un propio programa de lectoescritura. Y uno de los grandes beneficios que tiene es la caligrafía. La caligrafía de esos niños es hermosa, muy, muy, muy bonita. Y se le trabaja desde la presto de preescolar hasta sexto grado. Las caligrafías que han traído, porque ya nosotros comenzamos semipresencialidad, las caligrafías han sido muy, muy, muy temerarias. O sea, se ha perdido mucho en términos de caligrafía. Otros elementos sí se avanzaron, porque los papás se les entrenó para que pudiesen reforzar en casa. Entonces, el avance del conocimiento de los fonemas, el avance, eso sí se hizo, pero a nivel de caligrafía, claro, el papá no estaba tan imbuido en la caligrafía. Entonces, digo, Yulaisi y todas. Mi tema es sobre qué voy a investigar. El problema es cuál es la necesidad que se desprende de ese tema que yo voy a investigar. No solo, porque fíjate, cuando tú dices, es un tema importante ya que es un elemento básico en la formación, eso está buenísimo, eso es parte de la justificación de tu investigación. Pero ¿cuál es el problema? Yo sí te invito a que lo sigas reforzando, no me respondas ahora, sino que lo sigas pensando y le des la vuelta en ese sentido, ¿vale? Ok, gracias, profesor. A ti. Vamos a escuchar a Dargeris. Buenos días, profesor. Buen día. Eh, la frase relevante sobre la primera lección fue ¿por qué no existe un método para hacer ciencia? Y mi tema es sobre la motricidad gruesa de niños de 4 o 5 años, específicamente si desarrollan, o sea, si están desarrollando en las escuelas, en las aulas, el equilibrio, la coordinación, la conciencia corporal, fuerza y el tiempo de reacción, y más ahora en los tiempos de virtualidad. Muy bien. Está centrado el tema, está delimitado
Es motricidad gruesa, no es cualquiera, no es cualquier parte de la coordinación motora, ¿no? De la psicomotricidad. Recuerden que la coordinación o la psicomotricidad tiene motricidad gruesa, motricidad fina, equilibrio, ritmo, todo eso es parte, ¿no? Coordinación, conciencia corporal, perfecto. Ok, recibiendo C y B, allí, perfecto. Vale, Daniel está bien ubicado, atenta con algunos detalles allí de la escritura. ¿Por qué no existe un método para hacer ciencia? Eso es una pregunta bien temeraria que tiene el material, pero es muy sencilla de responder a la vez que compleja. ¿Por qué no existe un método? O sea, la preocupación es por qué no existe un solo método y todos nos pudiésemos ir por un método, porque no siempre se investiga lo mismo. Yo no puedo investigar una célula, una bacteria de laboratorio igual que como investigo el aprendizaje de un niño. No los puedo investigar igual. Entonces, por eso no puede haber un solo método. Existen tantos métodos como existen tantos objetos o sujetos de investigación. ¿Vale? Eso nos los tenemos que saber de siempre. Buenísimo, Dargelis, gracias. Vamos a seguir escuchando. Ahora vamos a escuchar a Ángeles. O Angelis, perdón. Ya me corrí. Profe, quería preguntarle algo con respecto a lo que puso Dargelis de la pregunta, porque de hecho esa pregunta se repite en el foro. Sí. Usted dice que, a ver si entendí bien, no es que no existe un método para estudiar la ciencia. De hecho, de lo que leí en la lectura, es que normalmente no usamos un solo método, ya sea para lo que vayamos a estudiar. O sea, sí hay métodos para estudiar la ciencia, solo la incógnita es que no se utiliza uno solo, sino que utilizamos varios métodos. Así es, así es. Porque para investigar cualquier tema usamos varios métodos según las características de lo que voy a investigar, el conocimiento que estoy buscando. Pero sí se investiga, sí hay una ciencia para esto, solo que no una sola. Exactamente, así mismo es. Es exactamente lo que acabo de decir. Fíjate, lo que decía era, yo no pude investigar, fíjate, los investigadores de la COVID, ¿no? No puedo investigar igual, o no es el mismo método el que utiliza el biólogo, ¿sí? O el bioanalista para ver el avance del virus, ¿sí? Al mismo método que tú y yo usamos para investigar el aprendizaje de un niño de preescolar. Claro. No puede ser el mismo, es ciencia, porque eso es lo que vamos a ver ahora con el trabajo de Mario Bunge y la rutina de pensamiento CSI. Es ciencia, pero sus características cambian, es lo que tú exactamente estás diciendo. Claro. Es que sí lo dice el tema en la lectura de lo del trabajo del semáforo, sí decía como en conclusión una parte de un párrafo que decía, normalmente usamos más de un método. O sea, nunca se utiliza uno, siempre utilizamos más de un método para realizar cualquier investigación. Con respecto a lo que le escribí, en lo de esta actividad coloqué como frase que me llamó bastante la atención y tiene que ver, todo proceso de investigación se constituye por momentos, que era lo que habíamos hablado en la clase anterior. La metodología son pasos que debemos seguir para llegar a una investigación o para llevar a cabo una investigación. Entonces considero que la frase como que lo englobabas. Todo proceso de investigación se constituye por momentos. El momento donde formulo mi pregunta, donde realizo las hipótesis, donde busco información como de lo que usted nos hablaba de las referencias, buscar ciertos investigadores. Por eso me llamó la atención esa frase. En cuanto a mi tema, está desarrollado o se basa en el desarrollo cognitivo. Y la problemática sería cómo afecta el factor económico el desarrollo cognitivo en niños de 0 a 4 años de edad. Exacto, efectivamente ese es el planteamiento. Fíjate que el tema, fíjense que nos presenta Angelis, el tema es preciso, ¿no? Desarrollo cognitivo. Y luego ella ha formulado como pregunta, que es una estrategia muy oportuna, empezar el problema con preguntas. Por eso cuando Yulaisi le decía, te voy a hacer algunas preguntas, no es para que me las responda habitualmente, no es un interrogatorio, pues, sino que uno va haciéndose preguntas para precisar el problema.
yo te voy a hacer una pregunta. Cuando hablas de factor económico, ¿a qué te refieres? Te hago otras preguntas. No para que me las respondas ahora, sino para que te las respondas tú mismo. ¿A qué te refieres con factor económico? ¿A condición social, estrato social, ingreso familiar, participación de la escuela particular o la escuela oficial? ¿A qué te refieres con factor económico? Eso sí sería importante para que en el desarrollo de tu problema pudieses tener claro si eso efectivamente afecta el desarrollo cognitivo o no. Porque el factor económico puede ser la causa, pero de repente la consecuencia es que el niño en situación de pobreza no come bien, entonces afecta su desarrollo cognitivo. O el niño en factor de pobreza no tiene todos los recursos necesarios Materiales, para el exacto. aprendizaje. Entonces puede ser una cadena. Entonces por eso cuando hablas de factor económico, sí te sugeriría que cuando amplíes el problema, que lo van a ampliar en la actividad que sigue, pues ya tú desarrolles. Cuando me refiero a factor económico, lo puedes dejar así. Lo que quiero decir es que lo tengas claro para que después lo puedas ampliar. Claro, lo que se refiere es que quiere que delimite más en cuanto, cuando me refería a factor económico, exactamente lo que dijo, el hecho de que estrato social, Okay. que factor económico en hogar, en casa, que por lo menos ahorita en este tiempo, qué conectividad pudo tener el niño, si consta o podía tener acceso a los materiales para realizar sus actividades, cómo afecta el desarrollo de sus habilidades cognitivas, porque a través de ciertos materiales o estimularlo de cierta manera desarrolla el análisis de pensamiento, toda el área cognitiva, resolución de problemas. Sí. No, no, está buenísimo, está buenísimo. Y es eso. O sea, cuando te menciono es para saber si estamos hablando, si yo estoy entendiendo lo mismo que me quieres expresar. Porque fíjense que en esto no, porque la actividad realmente es breve, por eso dice allí brevemente. Pero habitualmente una recomendación que le hacemos a los investigadores jóvenes, como nosotros, es que una investigación está bien hecha por muchas razones, ¿verdad? Pero hay un detallito que es importante en la investigación y es que todo el mundo entienda inequívocamente, es decir, sin detalles de error, lo que se quiere transmitir dentro del trabajo. A veces cuando somos correctores de trabajos, la recomendación que le damos al que está investigando no es hacerle corrección porque sabemos más. A veces lo que hacemos son preguntas para que ese escritor, ese estudiante que escribe, ese tesista, saque de sí su investigación. Es decir, que no se confunda, es decir, que la gente no interprete lo que quiere, sino que la gente interprete lo que yo quiero que se entienda. Entonces, por factor económico entendemos A, B, C y D. Yo no puedo entender E porque yo quiero, sino porque es A, B, C y D. Ya yo lo delimité previamente. Lo entendí. O sea, como que, puedo colocar por lo menos 3 factores específicos. Puede ser el factor económico en casa, el estrato social, la alimentación. La alimentación que afecta bastante. Por ponerte un ejemplo, exactamente. Entonces puedes poner ingreso familiar, alimentación y recursos para el aprendizaje, por ponerte un ejemplo. Entonces, cuando yo me refiero, o sea, cuando tú me refiero a ti, te refieres en tu investigación a factor económico, no es a la subida del Producto Interno Bruto. No, me estoy refiriendo a esto y a esto. Para que, es decir, no darle pie al que lee la investigación de que interprete como quiere. Fíjense que muchos autores, por ejemplo, Piaget, Ausubel, Bandura, en sus investigaciones sobre psicología del aprendizaje, en momentos posteriores intentaban seguir explicando sus propias ideas anteriores para que después la gente no interpretara lo que quisiera, sino lo que ellos realmente están investigando. Eso es un peligro permanente, así que a veces se logra, a veces no. Gracias, profesor. A ti. Vamos a escuchar a Jocelyn. Jocelyn, el micrófono es tuyo. Adelante. Sí. Bueno, acá está lloviendo un poco, profe, por si se escucha un poco entrecortado. La primera escribe una frase que considere relevante sobre la lección.
y puse que los conocimientos, algo que me llamó mucho la atención y bueno, lo puse en mis propias palabras, fue de que el conocimiento es una de las combinaciones de experiencia ya experimentada a través de valores, informaciones adquiridas y hechos, de saber qué hacer en el momento oportuno con con la información adquirida. Y el segundo punto, mi tema el tema que escogí fue del desarrollo socioafectivo, donde la problemática se trata de cómo ha afectado el confinamiento en los niños de 4 a 5 años, buscando estrategias y dinámicas específicas para mejorar y fortalecer las relaciones interpersonales dentro del hogar, colegio y la comunidad. Efectivamente, Jocelyn, voy a empezar por tu punto 1, que me parece que está bastante bien y nos ayuda a no olvidar algunos elementos relevantes. Conocimiento es una combinación de experiencias. Pero esa combinación de experiencias, claro, esto tiene un momento filosófico importante. La filosofía pasó y aquí hay un momento sumamente relevante de la filosofía, del conocimiento. Yo no sé si han escuchado a René Descartes, ¿sí? Descartes, el creador del sistema cartesiano X, Y. ¿Ok? René Descartes decía que nosotros conocemos, aprendemos, sabemos lo que sabemos porque nos viene de la naturaleza. Es decir, nuestra naturaleza, él dice que nuestras ideas son innatas. Nacemos con ellas. En cambio, hay un movimiento del empirismo inglés, se dice, que los empíricos dicen que el conocimiento solo viene por la experiencia. Es decir, no podemos conocer nada que no hayamos experimentado. Entonces, en el mundo de la investigación y el conocimiento se han combinado las dos ideas de estos grandes titanes de la filosofía del conocimiento. Es decir, a nosotros nos viene innata la capacidad de conocer. Y en la vida nos experimentamos, nos acercamos a diferentes situaciones que nos permiten desarrollar ese conocimiento. Es lo que dice allí Jocelyn. Conocimiento es una combinación de experiencias, ya sea experimentadas por nosotros mismos, a través o por valores propios, por informaciones adquiridas de otros, y el hecho de saber qué hacer en el momento oportuno con la información que ya sé. Es lo que decimos, ¿para qué estudias tanto si no lo aplicas? Ese es el punto. Entonces, cuando realmente hablamos de conocimiento, es que sé algo, lo he experimentado y lo utilizo. Entonces, ustedes pueden hablar de conocimiento sobre metodología de la investigación cuando no solamente saben lo que estoy hablando yo como profesor, leen las lecturas que yo le he dado, sino que además lo practican en un proyecto de investigación. Entonces, no se puede conocer lo que no se sabe y se usa. Un paso adicional a lo que han dicho los filósofos anteriores. Y termino con Jocelyn en cuanto a su tema. Habla del desarrollo socioafectivo. Esa es la temática. Y su problemática se trata de cómo ha afectado el confinamiento en los niños de 4 a 5 años. Buenísimo. Buscando estrategias dinámicas específicas para mejorar o fortalecer relaciones interpersonales dentro del hogar, colegio y comunidad. Yo te sugeriría que solamente en el problema te centres en un solo ámbito, que en este caso es el escolar. Por supuesto, por defecto, va a mejorar en el hogar y en la comunidad, pero ¿por qué te digo que te quedes con uno solo? Porque cuando uno en la problemática aborda varios escenarios que son distintos, y ustedes lo saben, una cosa es la relación del niño en casa, cómo lo traten, cómo él trate, si tiene más hermanos, si tiene menos hermanos, si lo cuida la abuela, si lo cuida el tío, si sus papás están pendientes de él y todo ese detalle.
a cómo se relaciona en el colegio. Es verdad que una cosa afecta a la otra. Eso no lo estoy negando y yo creo que es un poco el sentido que Jocelyn nos coloca en su planteamiento. Lo que quiero decir es que en la búsqueda de estrategias se centre ahora en el colegio, porque es el lugar donde ella, Jocelyn, como educadora, como investigadora, ella puede de alguna manera dominar, a ver si me explico. Es el lugar donde ella puede decir que esta estrategia le funciona o no, pero no estás al cabo de saber si esa estrategia le funciona en casa, ¿sí? Porque no eres psicóloga. Si fuera una investigación de psicología, probablemente sí incorporas la familia porque tienes herramientas para saber si en la familia se están usando o no. En cambio, en nuestro caso, yo te sugeriría, no es que no las tenga las herramientas, pero no es tu ámbito, no es nuestro ámbito. Nuestro ámbito incluye a la familia porque afecta, ¿sí? Pero nuestro desarrollo es si aprende o no aprende o si desarrolla una serie de habilidades. En este caso, el desarrollo de habilidades socioafectivas, que ahora hemos entendido que son muy importantes. Vale, Jocelyn, buen tema y buen enfoque. Sí, casualmente el planteamiento donde tuvimos que subirlo en el foro, una de las limitaciones era esa que acabo de comentar, era referente a las que estas dinámicas o estas actividades se hagan en casa. Así es. Nadie nos puede corroborar a nosotros de la manera de que los niños vayan a poder hacer esas actividades en casa. Excelente, sí. Claro, por eso estoy haciendo esta actividad, para que, como es parte de lo que ya hicieron en el foro, ya les voy dando sugerencias y observaciones, porque quiero que ya avancen en el trabajo. Tienen ahora 15 días. Yo igual en el foro les voy a dejar alguna sugerencia más si hace falta, pero que avancen en la medida de las posibilidades. Bien, vamos a seguir escuchando ahora a Selena. Selena, ¿te escuchamos? ¿Nos escuchas tú? Sí, sí, voy, profe. Adelante. Bueno, no más como pregunta, es como una parte de la que me llama mucho la atención, es que se me hizo interesante saber más sobre métodos científicos, ya que se adquieren nuevos conocimientos, porque nosotros como seres humanos adquirimos conocimiento o desarrollamos nuestra inteligencia a través de la investigación, de la experimentación y de la observación. Bueno, es lo que yo entendí un poco, pues. Mi tema a desarrollar o investigar, pues, el desarrollo cognitivo de los niños de 3 a 5 años, y la problemática que puse fue cómo afecta la pandemia actual al desarrollo cognitivo de los niños. Ok, aquí, bueno, cuando es desarrollo cognitivo es un tema bien interesante, pero también amplio. Voy a empezar por allí, Sí, Selena. Entonces, sí, exactamente. Sí te sugiero que lo delimites aún más. No por limitación. Cuando hablamos de limitaciones de la investigación, son aquellas problemáticas que me afectarían para yo desarrollar mi trabajo. Pero cuando me dicen Por lo menos si yo pusiera en qué afecta el desarrollo socioafectivo, ejemplo, pues. No, porque el desarrollo socioafectivo es un área, el cognitivo es otro. Lo que tienes que investigar, o sea, revisar, y eso sí es teoría que tienes que revisar tú, es qué hay dentro del desarrollo cognitivo que quieras revisar. Pensamiento crítico, pensamiento creativo, resolución de problemas, desarrollo de cálculo, reconocimiento lingüístico. Dentro del desarrollo cognitivo, acuérdate que el desarrollo cognitivo es la capacidad que tiene el niño de aprender. Sí, exactamente, profe. De aprender. No, o sea, yo diría lo socioafectivo es como para elegir un tema, por ejemplo. No, pero es que ya el tema... No, perdona. Sí. El tema ya lo tienes elegido. Es desarrollo cognitivo. El desarrollo cognitivo. Entonces, lo menos puede ser en el área lingüística, por decirlo así. Por poner un ejemplo, exactamente. O sea, ahora tienes, la que te estoy sugiriendo es que mires
dentro del desarrollo cognitivo, ¿con qué vas a trabajar? Y si vas a trabajar con todo, ten en cuenta que es largo. Entonces yo te sugiero que el desarrollo cognitivo que se subdivide, te quedes con algo subdividido. O si vas a trabajar todo, todo. O sea, esa decisión es tuya. Es decir, la pandemia ha afectado a todo el desarrollo cognitivo de los niños. ¿Sí? ¿En qué aspectos concretos? En pensar autónomamente, es decir, autonomía, en pensamiento crítico, en resolución de problemas, ¿en qué? Entonces, tenlo en cuenta. Eso por una parte. Y por otra, la edad. No puedes trabajar con todo ese tiempo, porque estarías trabajando, suponte, con 3 grupos distintos. No. O te centras con 3 años, o te centras con 4 años, o te centras con 5 años. Recomendación. ¿Por qué? Porque cuando revisas el currículum y ves cómo son las etapas del desarrollo cognitivo, también las vas a dividir, no solo por áreas, sino además por edades. No es lo mismo el desarrollo cognitivo de 3 años que el de 4 que el de 5. ¿Cierto? Entiendo, profesor. ¿Seguro? ¿Me estás comprendiendo lo que te... profe. Perfecto. Sí, entonces, yo entiendo lo que usted me está entonces, dando. O sea, yo trabajas tengo que elegir una edad y precisar, una subárea. y precisar qué área del desarrollo cognitivo quisieras trabajar. Así es. Esa es mi recomendación. Si ustedes ven que con la recomendación que yo les doy pueden mejorar lo que pusieron en el foro 2, lo pueden hacer sin problemas. ¿Ok? Pueden poner segunda respuesta, mejorando lo que hice anteriormente y ¡pum! Arreglan lo que quieran arreglar. ¿Vale? Digo porque mientras más utilicen ese foro y se mejore, su trabajo va a quedar mejor. ¿Ok? Bien, vamos a seguir. Gracias, profe. Gracias, Elena, y a todas. Vamos a escuchar a Rosario, que está atentamente pendiente de nuestra clase. Muy buenos días, profesor y compañera. Adelante, Rosario. Bueno, mi frase que considero relevante es: la investigación científica es muy importante para evitar alguna equivocación en la elección del método adecuado. Generalmente se combinan entre sí para una mejor investigación. Es importante la selección de la investigación, del método, por decirlo así, porque ahorita mismo estamos estudiando, leyendo, informándonos de la investigación que estamos realizando cada uno, para luego ir al campo y realizar lo investigado para ver si tenemos el resultado que nosotros estamos buscando. Para mí es mi explicación sobre este tema. Del punto número 2, describir brevemente tu tema y problemática de la investigación. Mi tema lo agarré en base a socioafectivo, la motivación en el preescolar. Mi problemática es: ¿qué es la motivación? ¿Cómo ayudar al niño a mantenerlo motivado en el proceso del aprendizaje? ¿Los educadores motivan o solo despiertan la motivación intrínseca que tienen los niños por aprender? ¿Y cuáles son los factores que ayudan a la motivación del niño en el preescolar? No lo escucho, profesor. Sí, perdonen que empezamos justo a tiempo por el internet, entonces me está dando un mensaje de que está recargado. Bien, me gusta, bueno, no solo que me gusta, no es que me guste, me parece que está bien. Me parece que el tema está claro, me parece que el tema de la motivación en el preescolar, en los niños está claro. Precisa la edad, que no es lo mismo la motivación del niño de 3 que la motivación del niño de 5. Y plantéalo también, Rosario, como hay 2 tendencias. Solo te dejo esta idea para que las puedas investigar. Una, yo soy del parecer de la tendencia, porque hay 2 tendencias y uno se tiene que ubicar en alguna, ¿verdad? La motivación siempre es intrínseca en esta tendencia. Escúchame bien. Siempre es intrínseca. La motivación nace de ti. Y el estímulo es externo. Es externo a ti. Entonces, en el proceso de enseñanza,
y en el proceso de aprendizaje son dos procesos distintos. Por ejemplo, en los roles que tenemos en este grupo, yo las estimulo, pero ustedes son las que se motivan. Hay otra tendencia del lenguaje, que no necesariamente está escrita, pero en el lenguaje, que es que el profesor tiene que motivar al estudiante. Y ahí nos parece a muchos que es incorrecto. ¿Por qué? Porque yo te estimulo. O sea, yo lo que tengo es que estimularte, es decir, hacerte participar, hacerte pensar, hacerte escribir, ¿sí? Hacerte intervenir. Pero tú eres la que te motivas. Tú cualquiera de ustedes, ¿verdad? Entonces, son ustedes las que se motivan. Son ustedes las que están libremente aquí. Ustedes nadie las obligó a estudiar preescolar. A usted nadie las obligó a escribir esta materia. Entonces, la motivación, si viene dentro de mí, el estímulo viene fuera de mí. Entonces, un niño en preescolar, en mi humilde concepto, necesita ser estimulado. Entonces, ¿cuáles son los estímulos del docente para que el niño se motive? Pero conviene que leas, porque repito, hay una tendencia dentro de este aspecto socioafectivo que dice que, que hay motivación intrínseca y extrínseca. Entonces, que esa extrínseca es lo que equivale a lo que yo estoy diciendo que es estímulo. ¿Por qué? Porque es que le tenemos miedo al conductismo. ¿Sí? Eso es, en mi humilde parecer, es el miedo de muchos investigadores actuales, contemporáneos, que le tienen miedo a hablar de estímulo, porque creen que estamos hablando del estímulo en condiciones del conductismo original, del ratoncito, que siempre lo ponían por un lado para que fuera a agarrar el queso. No se trata de eso, se trata de los estímulos desde el punto de vista psicológico. Es psicología de la conducta. Si yo te genero un estímulo, si yo te saludo bien al iniciar una clase, no te puedes sentir igual a si yo no te saludo. Claro. ¿Les ha pasado o no? ¿Cuántos profesores lamentablemente no comienzan a hablar de su clase y apenas dicen buen día y siguen? Y empiezan a hablar y ya. No generan vínculo, no preguntan cómo están, no les hacen ni siquiera una mueca de sonrisa. Eso es lo que yo tengo que estimular. Alguno diría, no, eso es motivación externa. Bueno, el nombre va a ser lo de menos. Lo que sí es que sí te sugeriría que lo tuvieses claro tú. Al momento de escribir, si a ti te parece que hay motivación intrínseca y extrínseca y haya un autor que te lo dice, tú para adelante, Rosario. Pero sí quisiera que reflexionara sobre esta relación, de los conceptos que menciono. ¿Sí? Para que los tomes en cuenta. Recuerden que yo les pedí que revisaran otras investigaciones, así que yo no tengo problema de que a partir de esas investigaciones ustedes tomen decisiones. No, al contrario, para eso fue que les pedí que buscaran antecedentes, es decir, investigaciones antes de las que ustedes están haciendo. Es probable que te vas a conseguir alguna que te hable de extrínseca, intrínseca. Buenísimo, si a ti te parece, tú adelante, pero al final eso es estímulo y es motivación. Así mismo, profe, en una de las que busqué me salió fue esa intrínseca, pero no me salió la otra. La extrínseca, ajá, la que viene de afuera. Ajá. Ajá. Vale, eso siempre es un tema que a mí me ha apasionado porque yo estoy convencido que al final yo tengo que estimular. Pero bueno, si se llama motivar o si se llama estimular, al final yo tengo claro que yo debo dar el primer paso porque se supone que el docente soy yo. Con adultos, con estudiantes pequeños, porque yo trabajo en bachillerato y doy clase en 12º, en la misma dinámica. Es decir, que yo no empiezo una clase sin hacer una oración. En la universidad, porque la situación es de mayor universalidad, ¿no? Pero yo trabajo con una escuela católica y por lo tanto me hace sentir bien orar antes de iniciar la clase. Hago esa oración, pregunto cómo están, he hecho algún chiste o les pido que ellos echen chiste y de ahí arrancamos. Entonces, claro, la actitud del estudiante cambia totalmente a empezar a regañar, voy a pasar la lista. Sí, son cosas que hay que hacer. Hay que pasar la lista. Eso es verdad, pero no tiene que ser lo primero. ¿Sí? Porque alguno dirá, bueno, la paso primero para que después no se me olvide. Eso también es cierto. Pero bueno, yo puedo pasar la lista y puedo ir echando bromas. O ir preguntando cómo está la gente mientras paso la lista.
Es decir, no es pasar la lista, es cómo hago conexión con el estudiante y lo hago sentir pues mejor. Esa es la idea, ¿no? Que nos pasemos este rato de clase, que usted aprenda, que yo aprenda, porque también aprendo, y que nos los pasemos lo mejor posible. Habrá días mejores y días peores, eso también es verdad. Hay días que tenemos más sueño, hoy es sábado, usted tiene toda la semana trabajando. Pues yo también tengo cansancio, no se crea. Pero bueno, eso que hacemos llevadero, pues se supone que es un esfuerzo compartido. Vale, buenísimo, Rosario, adelante. Vamos Gracias, a escuchar, Mayren, nos has escuchado atentamente a todos, ahora te vamos a escuchar a ti. Buenos días, profesor, buenos días, compañera. Bueno, para mí la frase es: la organización en los procedimientos ayuda a alcanzar los objetivos. Esto lo saqué porque vemos que métodos son pasos, caminos que nos llevan a alcanzar objetivos. También ver toda la organización que está sistemática, que lleva a hacer una investigación, sus métodos, sus momentos, me lleva a reflexionar de que si no tenemos organización, un objetivo no va a ser eficaz, pues. Y entonces mi tema, que lo cambié, profesor, porque no encontraba ningún antecedente del tema anterior que tenía. El tema que tengo ahora es la afectación del COVID en la educación preescolar en Panamá. Buscamos descifrar cómo ha afectado la pandemia en el desarrollo del niño de preescolar en sus diferentes áreas. Esto mi tema anterior también tenía que ver con mi observación, porque yo estoy asistiendo a una docente que trabaja en el área privada y en el área pública, como educa, y yo la asisto en los dos, y yo veo la diferencia. Yo veo la diferencia tanto en los niños del área privada en cuanto a lo de el área pública. Veo también, como lo que estaba usted hablando antes, de la caligrafía, cómo esto, por ejemplo, ella trabaja con niños de primer grado y esos niños han sido, sumamente afectados, y me impacta también las madres, la situación de las madres, porque muchas de ellas no están capacitadas como para atender a esos niños. No tienen las estrategias, no saben por qué a los niños se le pone a jugar con plastilina. Y entonces veo que muchas madres, cuando estamos en clase, a veces el niño de primer grado, pues, le gritan: oye, te dije que agarres el lápiz bien, pero si ese niño no fue tratado en preescolar bien, ese niño no va a agarrar bien el lápiz. Entonces eso me preocupa y eso es lo que ya he llevado a mi tema. Mayren, está muy claro. Voy a empezar por el punto 1 que nos compartiste. Si quieres, por favor, cierra el micrófono. Fíjese, la organización en los procedimientos ayuda a alcanzar los objetivos. Tomen en cuenta esto, que es una observación general que voy a hacer de lo que ya presentaron en su foro y estuve revisando. Y yo necesito un objetivo general. Percibo que muchas vieron el tutorial que se dejó, el video que se dejó de cómo se estructuran los objetivos. Y está bien. Y los objetivos específicos son, yo utilizo esta metáfora, los objetivos específicos son los escalones que hacen subir y llegar al objetivo general. Entiéndanos eso. La organización en los procedimientos ayuda a alcanzar los objetivos. Pero es que los objetivos específicos son los que me dicen cuál es el procedimiento. Voy a planteárselos así. Perdónenme un momento para presentarles una investigación de ejemplo. Esta es mi página web, que creo que se las he compartido en algún momento, y si no, se las comparto por el chat. Es mi portafolio de trabajo. Ahí están todos mis años de docencia. En octubre cumplo 25 años de ejercicio docente. Y bueno, ahí tengo pues de todo lo que he venido haciendo durante tantos años. Entonces, todo mi trabajo en Google Earth Proyectos, como embajador de Geniali, como educador verificado de Kahoot, conferencias que he dado, tutoriales
de distintas herramientas tecnológicas y algunas publicaciones de investigación. Entonces, quiero mostrarles una que puede ayudarnos en este tema. Esta investigación fue mi trabajo, mi tesis doctoral. Entonces, fíjense. Voy a aumentarlo un poco acá, solamente para mostrarles mi marco de objetivos, solamente para que lo vean. Yo justifico mi investigación y pongo sistema de objetivos, ¿sí lo ven? Entonces, ¿yo qué establezco? Yo tengo como objetivo general, a ver, si me están viendo, ¿verdad? Sí. Ok. Yo tengo como objetivo general analizar la relación entre el proceso de desarrollo de habilidades sociales y el uso de las redes sociales, realizado por un grupo de jóvenes con discapacidad intelectual de mayor integridad cognitiva. Es decir, dicho en palabras sencillas, son los chicos que tienen discapacidad intelectual que no son limítrofes, no, están entre los limítrofes y el primer nivel de discapacidad intelectual. Es decir, que algunos de ellos, con un poco de esfuerzo, podrían llegar a leer, a escribir algo y a leer algo, pero pueden llegar a hacerlo. Y pueden, por lo tanto, desarrollar otras habilidades pertenecientes a un centro de formación que vengan. Vamos a ver mis objetivos específicos, que son lo que quiero mostrar. Fíjense. Mis 3 objetivos específicos no es lo largo que aparezca allí, porque en ese sentido trato de ser específico, sino es, describo la frecuencia de uso y las actividades que realizan en una red social. Paso 1. Entonces, eso me desprende mis procedimientos. 2. Categorizo las habilidades sociales previstas que ellos desarrollen. Es decir, ¿qué dicen los autores que una persona con discapacidad intelectual con esa característica debería desarrollar? Eso que dicen los autores es gracias a todas las investigaciones hechas antes. Entonces, estoy partiendo de antecedentes. Cuando ya tengo las frecuencia de uso y lo que hacen en las redes y tengo cuáles son las habilidades que deberían desarrollar, interpreto ambos elementos. Esos 3 objetivos específicos, que suelen ser la cantidad que debe hacerse, pero no es que sea una receta, sino que suele hacerse así. A veces hay 4, a veces hay 5, a veces hay 2. Después, y es lo que quiero mostrar, cuando yo llego al marco metodológico, este es el marco teórico, ¿verdad? Cuando yo llego al marco metodológico, en el marco metodológico, ¿qué planteo? ¿Qué me pasa? No me pasa. Todo esto es marco teórico. Bueno, esto había que darle mucho. Aquí está. Sistema categorial. Procedimiento. Fíjense, fase 1. Entonces, yo transformé mi objetivo específico 1 en una estructura de procedimiento. Eso es lo que está diciendo Mayren en su hoja. Yo transformé mi objetivo específico 2 en la estructura para desarrollar esa fase 2. Y lo mismo con el 3. Yo usé mi objetivo específico 3 para organizar el procedimiento de esa fase. Es decir, que cada objetivo específico se convierte en una fase de mi investigación y eso tiene dentro de sí un procedimiento que utilizo para alcanzar mi objetivo general. ¿Vale? Vuelvo con la presentación. Ahora, de lo que dices de tu tema, a mí me parece que lo tienes claro, Maylen. Sí te voy a pedir y sugerir que te centres en un área de desarrollo. Puede ser el área de la coordinación motora fina, ahora que has hablado de la escritura, ¿sí? Del agarre del lápiz, de la falta de estímulo, del uso de la plastilina, de masilla,
de actividades prácticas con las manos, que son las que aprestan el agarre del lápiz y por lo tanto una escritura, una coordinación motora fina adecuada, yo te sugeriría que mantengas el tema tal cual y que, como tú misma lo has dicho, te puedas centrar en el desarrollo de la coordinación motora fina en los niños de preescolar y no en sus diferentes áreas, porque eso sí te va a llevar mucho tiempo. O sea, imagínate que los evalúes en todo, de forma psicomotora, en el área socioafectiva, en el área cognitiva, te va a llevar años hacer eso, porque es que además no tienes ni siquiera definida la edad. Yo te sugeriría, como lo dijiste, que trabajaras con 5 años. Recuerden que ya primer grado, aunque ustedes teóricamente en caso excepcional pudiesen ejercer en primer grado, en investigación sí les sugeriría que se mantuvieran en las edades. Entonces puedes trabajar 5, que es la transición. Es kinder, pues, que es transición y te permitiría, pues, avanzar. ¿Sí? Buenísimo. Bueno, ha sido bien enriquecedor, pues, todo lo que hemos ido haciendo y he logrado 2 objetivos. 1, que participen. 2, que nos comenten algo sobre la clase anterior, sobre el tema anterior. Y 3, avanzar sobre sus propios trabajos de investigación. Quiero mostrar lo que tenemos entre manos de esta misma segunda lección cuando nos corresponde trabajar con la rutina de pensamiento CSI, que ahí yo tuve un lapsus y yo sé que estaban ustedes investigando sobre qué había que hacer y resulta que era que no lo habíamos determinado, o sí lo habíamos determinado. No, ¿verdad? Es que yo quedé con la No, duda. profesor. Vale, es que me lo preguntaban y claro, como yo esta metodología, esta parte sí la hago con todos los grupos igual, pensé que sí, pero qué raro que no lo tengo en el grupo, que no lo tengo en mi cuaderno, en mi agenda. Es que usted sí nos dijo algo como que solo íbamos a hacer 2 actividades, o sea, 2 trabajos realmente. Sí. El del semáforo y ya luego era este trabajo de investigación que por eso dijo, era el proyecto de investigación, que como es un proyecto largo, entonces dijo que solamente quedaban 2. Entonces, al entrar a la plataforma en el área de tareas, cuando iba a subir, por ejemplo, la actividad del semáforo, veo que hay otras actividades y yo, ¿de dónde es esto? ¿Qué tengo que hacer? No, fecha de entrega. Sí hay que hacerlas, pero la van a hacer ahora. Y es muy sencilla, lo que quiero explicar. No, pero es súper sencilla, fíjense. En este texto de Mario Bunge que están viendo en mi pantalla, ese es un libro bestseller, es decir, Mario Bunge, como les comenté en la primera clase, es pues un teórico de la filosofía de las ciencias que logra zanjar un problema, como tú lo decías, Ángelis, en tu intervención, que es que hay muchos métodos y que yo puedo usar varios métodos cuando quiero resolver una problemática y que hay distintas maneras de concebir la ciencia, porque son ciencias diferentes, una de laboratorio, una ciencia de social, son diferentes. Bueno, él tiene unas características. Entonces yo les voy a asignar a ustedes 2 características, que era lo que me preguntaban algunas por correo, por mensaje privado. Y fue mi confusión. Yo les asigno 2 características y ustedes a esas características, una vez la leen, son cortas, 1 página y media, pero el libro es pequeñito, ¿no? Una vez que la leen y la analizan, vamos a usar la rutina de pensamiento CSI, que es color, símbolo e imagen. ¿Sí? Voy a enseñar primero la rutina para después distribuir las características. Sí la ven, ¿verdad? Mayren, dímelo. Termine y yo pregunto ahora. Vale, entonces fíjense, ¿qué pasa con la característica? Usted va a leer la característica, dice allí, cuando estás leyendo, dice la hoja que tengo en pantalla, cuando estás leyendo, escuchando o viendo, es importante anotar las ideas que te encuentras interesantes o importantes. Al terminar, vamos a elegir 3 de esas ideas, es decir,
De esas características que yo les doy, ustedes van a escoger 3 ideas, las que sean más relevantes para ustedes. Para una de esas ideas, elige un color que sintamos que representa o capta la esencia de la idea. A mí me parece que esa expresión es rojo, pero tienes que decirme por qué. O es azul, o es verde. Les parecerá tonta la actividad, pero es una actividad que genera mucho pensamiento creativo, porque pone a pensar, ¿sí? Aparte de leer, pone a pensar. Con los niños es súper divertida, súper divertida. Ellos no lo escriben, pero sí lo dicen. O sea, que lo pueden usar con niños pequeños y van a ver que se van a divertir un montón, porque dicen cada cosa, generalmente ellos dicen cada cosa que a uno le sorprende gratamente, que en esto se luce. Porque después dice, para otra idea, escoge un símbolo que consideres que represente la idea. Entonces, escogen un símbolo, pueden poner un símbolo, la imagen del símbolo, ¿sí? O escriben el símbolo. A mí me parece que eso representa como símbolo no sé, una rueda, o representa un carro, o representa una lámpara. ¿Por qué? Pero en los por qué es donde uno hace clic cognitivamente de cosas interesantes y creativas. Y para finalizar, van a escoger una idea que se represente a través de una imagen, o pueden realizar el dibujo si ustedes lo prefieren. Pero generalmente una imagen, la agarran su imagen de la web y la pegan ahí donde dice imagen. Y explican o razonan por qué escogieron esa imagen. Entonces, repito, yo les asigno 2 características de las ciencias de acuerdo a Mario Bunge. Y ustedes leen esos apartados, que repito, son bastante breves, y piensan un color, un símbolo, una imagen a partir de 3 ideas que llamen su atención. Mayre. Bien, profesor, como esa tarea tenía fecha hasta hoy, límite hoy, yo pensé que usted había dejado esto para que lo hiciésemos 2 formas de hacer la rutina de pensamiento con la misma lectura, que es investigación científica, fue lo que yo pensé, y yo lo hice y lo subí. Ahora, ¿cómo hago? No, pues no, lo hiciste, yo te lo valoro, no pasa nada. No pasa nada. Lo que pasa es que cuando yo organicé el aula, a ver, tiene fecha límite hoy, porque como habitualmente este segundo día es muy largo, yo hago que lo hagan el mismo día, es decir, aquí en clase, delante de mí, hacen la rutina. Entonces, por eso se entregaba hoy. Pero eso yo lo voy a modificar para que tengan más días para entregarlo. ¿Ok? No pasa nada. Porque sé que estamos con el proyecto. Entonces, sí necesito que una vez que lo hagan, salgan de él para que avancen, porque es que les va a hacer bien en la lectura. Y siguen con el proyecto porque lo que necesitamos es avanzar con el proyecto. ¿Ok? Entonces, No, sí, pues, ya, yo dígame. también lo hice y lo subí. Vale, buenísimo. Yo se los voy a tomar en cuenta, ¿vale? No se preocupen. Quien no lo hizo, no es que se va a sentir menos. Lo que quiero es valorar que el que ya hizo algo, se lo voy a tomar en cuenta para que no sienta que ha perdido tiempo. ¿Ok? Ahora, de todos modos, en la programación analítica lo decían. Se ve que la programación analítica no la leímos, pero bueno, no pasa nada. Oh, profesor, en la programación analítica no está En la segunda semana. No, no está. Revíselo. La voy a revisar. Revíselo. No está. Claro. Vale. En Bunge, vamos a ver el libro de Bunge, que no me lo muestra todavía. Ya está cargando. Ok, entonces fíjense cómo es el asunto. Voy a pedirle a Mayren que me ayude con lo siguiente. Fíjense. Mayren, si eres tan amable de tomar nota, por favor, y ayudarme con esto. Este es el libro. Este es un libro pequeño. Yo lo estoy agrandando, pero es un libro como mi celular, de tamaño un poquitico más grande.
Es un libro de bolsillo, como dicen. Está agrandado en esta versión escaneada, está escaneado. Entonces, inventario de las principales características de la ciencia fáctica. ¿Ok? Entonces, Rosario va a trabajar conocimiento fáctico y conocimiento que trasciende los hechos, el punto 1 y el punto 2. Eso es del material, la página 21. A partir de la página 21 de este material, 21 no lo que dice el PDF, aunque es igual, ¿no? Pero sí lo dice el material en sí. Entonces empezamos con Rosario, que va a trabajar fáctico, el conocimiento científico es fáctico y el conocimiento científico trasciende los hechos. Ella lee sus dos características y desarrolla CSI. Bien. La ciencia es analítica y la investigación científica es especializada, lo va a trabajar Selena. ¿Y estás tomando nota, Mayren? ¿Me estás ayudando? No te escuché, pero me imaginé que sí. Sigo. El conocimiento científico es claro y preciso, el 5. Y es como ese tiene tiene dos aspectos y es largo, lo va a trabajar una sola persona, Jocelyn. ¿Ok? La característica 5. Angelis va a trabajar el 6, conocimiento científico comunicable, y 7. Ok. Profe, es unos, o sea, de esos dos temas, de esas dos características, yo tengo que agarrar uno para color, uno para símbolo. De las características, tú lees el material y escoges 3 ideas, 3 frases que te parezcan a ti las más importantes. Una para color, una para símbolo y una para, o sea, no, eso ya, listo. Para imagen. Entonces, tú las escoges como se te haga más fácil, ¿no? Esta le puedo buscar una imagen más fácil, entonces la dejo una imagen. Listo, entonces 6 y 7. Sí, señorita. Gracias. La investigación científica es metódica y el conocimiento científico es sistemático, lo va a trabajar Dargelis. Es decir, 8 y 9. El conocimiento científico es general, 10. Y el conocimiento científico es legal, 11. Lo va a trabajar Yulaisi. Y la ciencia es explicativa, 12. Y el conocimiento científico es predictivo, lo va a trabajar Mayren. Es decir, 12 y 13. ¿Ok? Sencillo, sobre todo para las que ya lo hicieron y lo subieron, pues nada, igual lo más sencillo que se pueda. ¿Qué hay? ¿Qué más hay en la página? Entonces, fíjense, en nuestra aula virtual, en tareas, que era el ejercicio que hizo Angelis, que está muy bien, ese pensamiento, color, imagen es este. La segunda parte del SQA lo vamos a hacer en la clase dentro de 15 días. Entonces, tengan a mano sus archivos para que en ese momento lo hagamos. Yo voy a hacer una actividad parecida a la que hicimos antes para que lo puedan terminar y ya lo suben y se quitan ese problema. El sábado, ustedes nos van a contar brevemente cuál es el estado de su proyecto. ¿Ok? Y yo les voy a dar hasta el lunes para que lo entreguen definitivamente. Aunque el tiempo de fecha límite de entrega allí dice que es el día de clase, yo les voy a dar hasta el lunes. ¿Para qué? Escúchenme bien y queda grabado. Para que si yo le hago alguna observación más y usted tenga la oportunidad de incorporarla o de corregirla antes de entregar su trabajo definitivo. ¿Sí?
Entonces, el sábado lo volvemos a revisar como hoy, con más detalles, ¿sí? Si usted se siente lo suficientemente clara y completa, entrega. Si usted quiere aprovechar lo que queda de sábado y parte del domingo para completarlo, mejorarlo y tal, lo entrega y tiene hasta el lunes. ¿Sí me he explicado bien? Entonces, yo les sugiero que no los entreguen antes de la clase. Sugerencia. Llegamos a la clase, usted va a hacer una pequeña sustentación oral. Una pequeña sustentación oral, es decir, nos va a contar qué fue lo que hizo, cómo lo logró, cuáles son sus objetivos. Yo les voy a poner una plantilla como ahora, muy sencillo. Usted copia y pega la información allí. ¿Vale? Después que lo revisemos, entonces usted completa su trabajo y la entrega y hace esa segunda parte del SQA. ¿Sí queda claro? Entonces, Sí. ahora ¿qué les sugiero? Céntrense hoy, aunque la fecha tienen la semana para hacerlo, pero si hoy terminan color, símbolo e imagen, hagan esa lectura de una vez, hagan su rutina y la suben y ya se dedican a trabajar en estos 15 días el proyecto. ¿Vale? Eso sí es una sugerencia que les doy. Si lo entregan mañana, pasado, ya eso es decisión de ustedes. Dígame. Pensé que había que entregarla ahorita, que había que hacerla ahorita ya. Pero bueno, O sea, la pregunta era... esa es mi idea, pero bueno, confío que ustedes como adultas pues lo puedan hacer. Pero si alguna tiene alguna dificultad o tiene que salir o tiene algo de trabajo, porque sé que en medio de todo esto también tenemos otros compromisos, sepa que si no le entrega hoy, yo no lo voy a poner malo. Tiene la semana para hacer. En la lección 1, que fue lo que hicimos en la primera clase, creo que fue con los post-it, ¿cierto? Que dice rutina de pensamiento SQA parte 1. Ahí no vamos a subir nada. Sí, claro, tenían que haber subido el formato. Lo de los post-it que hicimos. Sí, o sea, lo que hicimos con el Jamboard, lo hicimos para conocernos e iniciar, pero ya después cada uno vaciaba esa información en su formato. El formato está en la lección 1. Pero Profe, bueno, yo lo hice en clase, obviamente, y lo discutimos. claro, eso está allí, pero tienen que subirlo, fíjate. Pero no lo subí, o sea, ¿puedo subirlo ahorita? Sí, no hay problema. Pongan al día lo que les falte, que vean que no hayan hecho o que no lo hayan subido, porque es que sí lo hicimos. Yo estoy consciente que ustedes lo hicieron sin problema. Fíjate que lo último que yo mostré de la lección, si ven en mi pantalla, es SQA, ya se está mostrando. Ese es el formato sobre el que usted iba a vaciar lo que hizo en los post-its de Jamboard. ¿Qué sé sobre el método científico? ¿Qué quiero saber? Lo que escribió allí, lo trabajo aquí. Sí, abajo. Pero ¿sabes qué sucede, profe? Que ya sé por qué no lo subí. Porque en la clase usted dijo que íbamos a hacer únicamente qué es el método científico. Las dos primeras columnas, siempre es así. Ajá, y qué quiero saber. Y qué aprendí, lo íbamos a hacer al final de la materia. Entonces, eso es lo que estoy diciendo que vamos a hacer la semana que viene. Fue error mío creer que esa actividad se iba a subir, era hasta el final. No, se suben los dos archivos. El archivo de los conocimientos previos en la primera sesión y el archivo de los conocimientos adquiridos es lo que vamos a hacer en la clase que viene. En la última. Entonces lo voy a vaciar y se lo subo. Perfecto. Profe, abajo de ese mismo archivo hay otros cuadros. Ajá. Sí, exacto. Eso es lo que vamos a hacer la clase que viene. Esta es la autoevaluación. ¿Qué aprendí? ¿Cómo lo aprendí? ¿Qué ha sido más fácil o difícil? ¿Para qué me ha servido? ¿Y dónde lo puedo utilizar? Eso que estás viendo en pantalla, eso lo vamos a hacer en la próxima clase. Es decir, la rutina tiene dos partes. Las dos primeras columnas fue lo que hicimos en la primera clase. La última columna y ese cuadro que acabo de mostrar que tú me mencionas es lo que vamos a hacer en la última. En los dos casos se entregan los dos archivos. ¿Vale? Buenísimo. Profe, dígame. Profe, disculpe, ¿me podía repetir la información? Lo que pasa es que se me fue el internet un minuto, es que está lloviendo. Estaba explicando referente le estaba explicando a la compañera Angeli referente a las preguntas. Iban a hacer referencia a los cuadros que acaba de enseñar. Ok. En la primera clase, ustedes trabajaron conmigo en el Jamboard
estas dos columnas que te estoy señalando, la primera y la segunda. Eso que hicieron allí ha debido vaciarse en este formato y subirlo en la lección número 1, que es la tarea 1. ¿Qué me preguntaba Dargelis luego? Que debajo de esto hay un cuadro que fue el que mostré. Y en efecto es así. Esta columna tercera que dice que aprendí, más ese cuadro, que es el cuadro que se llama de metacognición, que es una autoevaluación, es lo que vamos a hacer la última clase. ¿Vale? Eso fue lo que dije. Que esta rutina de pensamiento tiene dos partes. Los presaberes y los saberes adquiridos. Que fue lo que estamos haciendo. ¿Vale? Entonces, si alguna no lo ha subido, la verdad que no he hecho ¿cómo se dice? La auditoría de quién ha subido qué cosa. Porque justo estamos en cierre de trimestre y estamos entregando notas y tal. Pero en estos 15 días comienzo a corregir lo que falta. Si alguna le falta, lo pongo en el grupo. O le digo que me escriba aparte. ¿Vale? Ánimo, entonces. Tenemos el tiempo de esta jornada, en principio, para trabajar la rutina CSI. Si alguno no la termina, pues la puede entregar mañana y la puede entregar durante la semana. Repito, mientras más rápido lo hagan, se quedan más concentradas en el proyecto. ¿Hay alguna pregunta más o comentario? Bien, entonces voy a cerrar la grabación. Cerramos por hoy la sesión. Les deseo un feliz fin de semana. Les agradezco a toda su participación. A mí me queda el reflejo de la actividad que hicimos de las presentaciones de los trabajos de este espacio que está aquí que hicimos. Felicito el trabajo que todas hicieron hoy. Es un esfuerzo interesante porque además se llevan ideas para mejorar su propio trabajo. ¿Ok? Profe, Dígame. Sí, Jocelyn. Jocelyn. Quedaste como congelada. No sé si mientras ella se reconecta, alguna pregunta. No es pregunta, ya le estoy subiendo la primera asignación. Ok. Qué mal. Un comentario personal, profesor. Tengo problema con, no sé si ya sacó la lista, no estoy en la lista. Déjame verificar. Que la plataforma no he podido inscribir la asignatura, así que estoy esperando para ver si me resuelven eso hoy, porque no me han registrado el último pago. No te han registrado. Para que usted esté anuente de eso. ¿Ustedes son qué? Grupo 48. 48. Ay, a mí me pasó. ¿Qué 48. 48. 48. Entonces, sí, voy a tener que, si no arreglan eso, voy a tener que ir para Panamá el lunes. ¿Sabes? Ojalá puedas resolverlo, ¿oíste? Yo fui volando porque tenía miedo que me pasara lo que le pasó a Rosario. Para la segunda clase ya no te deja inscribir. Sí. Cuando ya ves la segunda clase ya no te deja inscribir y entonces a ella le hicieron volver a ver la materia. ¿Cierto, Rosa? Ese es mi temor, pero yo no me he podido mover. Profe, me acaba de eso mismo que está haciendo Angeli, porque ellos tenían, estaban arreglando la plataforma, no me dejaba matricular la materia, no me reflejaba un pago y el trabajo que le dije ayer se me había borrado. Ajá. Ahorita no me deja matricular la materia. Y para hablar con la profesora Celis, yo fui a la misma universidad, creo que fue un martes aproximadamente. Ella tiene días de atención específico, porque ese día que yo fui, sí estaba, pero ella no me atendió. Me dijeron que no podía atenderme. Ya, pero sí, pero tú estás, Yulay, si tú sí estás. Está Angelis, está yo no estoy. Está Guadalupe, Jocelyn y Selena. No está ni Mairén ni Rosario. Vale, pero hablen con la profesora.
con mucha calma, con mucho respeto como siempre. Yo sé que está de más repetírselos, pero se los digo. Y sí me ha pasado que quienes han cursado conmigo y han tenido dificultades de este tipo, yo les congelo las notas y la profesora les mete la materia por tutoría. Y ya después, cuando termina la tutoría, yo lo que hago es subir las calificaciones. O sea, que los problemas administrativos se pueden resolver, pero primero conversen con ella. No sea que yo me esté adelantando y esté diciéndole que se puede hacer de una manera y resulta que es de otra. Vale, sí les pido eso. Pero mientras tanto sigan trabajando, no bajen la guardia, salvo que ella les diga, mira, es insalvable. Bueno, ni modo. Pero mientras no les diga eso, ustedes sigan adelante. Yo guardo todas sus evaluaciones, porque yo hago mi hoja aparte, y hago el respaldo de todas las evaluaciones. Si me dice, no, profe, ya se lo resolvimos, o ellas van a quedar de otra manera, pues sencillamente ya yo guardo sus evaluaciones. ¿Ok? Gracias, profe. A la orden. Entonces, converse con la persona lo más pronto Gracias. posible. Jocelyn, Profe. Dígame. Sí, es que como tengo el internet un poco malo, no sé si me escuchó referente a lo que subimos en el foro. No se escuchó nada. Dime. Ajá, estaba preguntándole que si usted nos va a hacer correcciones en tal momento, si tenemos que mejorar alguna cosa de referente a los objetivos o específicos generales. Sí, lo comenté antes. Decía que justamente lo que han presentado era para darles una primera observación. Que si faltan algunos detalles, lo voy a hacer de modo particular. ¿Vale? Si ven que no lo subo, igual me escriben, no pasa nada. ¿Ok? Tenemos confianza. Me pone, profesor, mire, si sigo teniendo duda con esto y me lo recuerdo. ¿Ok? No pasa nada. Para eso está el grupo y también para eso tienen el teléfono. Mientras no sean notas de voz hiperkilométricas que a veces no la puedo escuchar, de resto, en el momento en que necesite. ¿Ok? Vale, chicas, vamos a cerrar la grabación. Cuídense mucho. Esperemos que todos los problemas se resuelvan.